Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la Casa de Dios. El show de la fe está empezando hoy y Dios está bendiciendo mucho. Ya hubo grandes ideas, grandes reuniones y hoy no será diferente. Y ahora vamos a escuchar la voz, la palabra de Dios, porque seguramente Dios les quiere hablar al corazón y debemos prestar más atención, atender más a las cosas que estamos oyendo en la palabra, porque esto es lo que nos fortalece y nos regocija. Esa es la primera parte, es un aviso para el pueblo de Dios sobre la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo número 2. Esto nos va a ayudar bastante. Voy a volver aquí porque se dio vuelta mi hoja. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aquí tenemos muchas revelaciones. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es verdad, todo esto que usted quiere saber está en la Biblia, lo tiene que conocer, tiene que entrar en la palabra de Dios y escudriñar más las Escrituras. Este es el mensaje de hoy. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué son palabras persuasivas? Son palabras para convencerlo. Una persona trata de convencerlo. ¿Convencerlo de qué? De que su iglesia es una secta. De que su pastor no le predica la verdad a usted. Quiere convencerlo de que el evangelio no es así como le están predicando a usted. O que hay un nuevo evangelio. Y que hay ahora un lugar de revelación en el cual Dios se revela verdaderamente. Perdón por la expresión, esas tonterías que están surgiendo por ahí. No estoy hablando mal de nadie. Estoy hablando mal solamente del diablo, que causa contiendas y discordias. Usted debe abrir los ojos. Y más aún con nuestros jóvenes, porque desde siempre, desde que tengo uso de razón, oigo que dicen, la Iglesia de la Gracia no sabe trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se trabaja con los jóvenes? Exaltando, Rey, Rey. Jesús es nuestro Rey. No, es enseñarle al joven a temer a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Huya de los deseos naturales de la juventud, que es normal. Pero el hombre y la mujer deben ser santos. Ambos deben guardarse. Son cosas normales que la iglesia debe enseñar. Por eso debemos estar atentos a esto. La gente empieza a venir y muchos terminan siendo convencidos. Veamos lo que Salomón dijo en el capítulo 5 de Proverbios. Esto es un resumen de la reunión anterior, pero hay mensaje nuevo. Proverbios, capítulo 5, versículo 3. Dice así: los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite. Hermanos, ¿ya habían oído esto? ¿Sí? La conversación gana y la persona termina siendo convencida. ¡Vaya, qué cosa! Cuando yo recién era convertido, había mucha gente pentecostal que tenía la manía de revelación. Pero no quiero decir que no sea verdad. Obvio que existe la palabra del conocimiento, pero muchos incluso bromeaban con eso. Alguien le apretaba la mano y decía, joven, en aquella época, estoy hablando hace más de 40 años, dice así, joven, Dios tiene una obra en tu vida. Cerraba los ojos y oraba, temblaba un poquito, hablaba en lenguas y a mí se me erizaba la piel. Eso me impresionaba mucho, ¿no es verdad? Esas revelaciones me impresionaban y muchos se alejaron del evangelio. Son cosas de carne y mente del hombre. Y no me refiero a ninguna iglesia, sino a la persona, que a veces se cree más santa que las demás. Los pseudos apologéticos que surgen es como si defendieran la fe verdadera y terminan alejando a las personas. Se parecen la mujer extraña. Dice así, pero su final es amargo como el ajenjo.
agudo como espada de 2 filos. Entonces las personas se apartan, se enfrían en la fe. Tenían un fuego tremendo. Al joven le gustaba hablar en lenguas extrañas. Al joven le gustaba salir a la calle a evangelizar. Le gustaba orar por las personas con problemas espirituales, echando fuera al demonio. Pero después no. No, ahora estoy en otro evangelio. Estoy en un nivel más alto. Yo creo que la iglesia de la gracia está muy atrasada. ¿Cómo atrasada? La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No existe otro Jesucristo. No existe otro evangelio. Las personas van entrando, pero yo quiero hablar un poco más. Vamos al versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No se acerque, porque va a caer, va a ser convencido, porque sus palabras son muy persuasivas. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice así, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Llegaron a la iglesia con demonios. Les echaron fuera a los demonios. Tenían serios problemas de depresión. Fueron liberados. Tienen una linda historia en la iglesia y dicen que su tiempo en la iglesia se terminó. El diablo no le está engañando, joven. El diablo no le está engañando, joven. No, porque hay un tiempo. ¿Qué tiempo? Siempre digo que es de la gracia a la gloria. Y las personas se van apartando. Sigue así. No que haya otro. No hay otro, hermanos. No hay otro evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Una advertencia. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que... Anatema, hermanos, les aclaro, no me refiero a ninguna iglesia en particular o algo, sino en general. La mayoría de las sectas que surgieron, la mayoría de las religiones que surgieron, fue por alguien inspirado que tuvo la visión de un ángel que ahora tiene otro evangelio. Un evangelio más puro, más santo. Y así las personas van dejando el verdadero evangelio. No se puede. Pablo dice, el apóstol, el escritor de Hebreos. Muchos dicen que es Pablo, pero como no hay referencia explícita, no lo diré. Hebreos 13, 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pongan atención. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En los años que estoy en el Evangelio, ya vi varias doctrinas diversas y extrañas. Personas que por la simplicidad del Evangelio se llegan a escandalizar. No digo que no sean hombres y mujeres de Dios, pero se dejan llevar por estas cosas que no edifican, al contrario, perjudican. Estas novedades, este modernismo que surge. No se puede. ¿Qué quiere hacer que la iglesia se adecue al mundo? No, el mundo se tiene que adecuar a la iglesia. El mundo se tiene que convertir. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. O pasa de la luz a las tinieblas o continúa en tinieblas. Y es lo que estamos leyendo aquí. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Mucho cuidado. Vamos a volver a Colosenses, por favor. Habíamos leído hasta el versículo 5, ¿no? 6. Colosenses 2, 5, ¿no? No, leímos hasta el 4, ahora es el 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es lo que Cristo tiene que ver. Las personas no pueden desviarse del evangelio debido a los modismos. No deben aceptar tal modernidad, que eso no es modernidad, sino que el diablo quiere perjudicar. Sigan siendo fieles a las escrituras, a la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Otra advertencia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué son sutilezas? Ingeniosidades, algo hecho con delicadeza, algo suave, sutil, ¿no?
personas que saben adecuar sus palabras a los momentos oportunos, ¿no? Con mucha perspicacia, ¿no? Para alejarlos del Evangelio, y lo van alejando. No se dejen engañar. No caigan en esas trampas filosóficas donde muchos quieren imponerles sus enseñanzas. Recuerdo que hace mucho tiempo había un libro sobre prosperidad. No voy a mencionar el título del libro ni el autor, pero mucha gente me decía ese libro era muy bueno para la edificación de la iglesia. Entonces lo empecé a leer. En las primeras páginas decía: tesis defendida por el pastor fulano de tal. Job no daba el diezmo. Cerré el libro y no lo leí más. ¿De dónde inventó eso? Filosofía, o sea, era el pensamiento de él. Él lo escribió allí, él tuvo esa idea. No existe. La Biblia dice que Job era un hombre que temía a Dios y que se apartaba del mal. No vamos a caer en tales habladurías. Parece que todo se basa en los diezmos. ¿Qué es eso? Las personas se pierden completamente. Está escrito bien claro. Mucho cuidado para no apartarse. Quiero que sigan firmes con Jesús, creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No van a cambiar, van a seguir siendo los mismos, viendo la gloria, viendo el poder de Dios manifestándose todos los días y las cosas buenas ocurriendo en sus vidas. Volvamos a Colosenses 2:1. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. De modo que tenemos que combatir, tenemos que luchar por ustedes, hermanos, en oración, en combate, rompiendo el poder de las tinieblas, rompiendo el poder del infierno, no dejando que Satanás los domine de ninguna manera. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es así que el mundo va a cambiar, porque tendrá una iglesia fuerte. Ese es el mensaje de hoy. No caigan en la trampa del enemigo. Satanás no aparece con cuernos, aparece con la paz del Señor. Hermanos, sigan firmes, con los ojos en Jesús. No miren al pastor Jaime ni a nadie. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y así van a vencer, vencer y vencer. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la novela de la vida real, una historia verídica. Esta novela no es una ficción, no. Gabriele Gómez, de Recife, Pernambuco. Después del primer embarazo, Gabriele fue avisada por el médico que no podría tener más hijos, pues tuvo eclampsia y convulsionaba. A finales de 2020, la familia pidió por un hijo en el proyecto de vida. Pero en enero del 2021, ella quedó embarazada. Y voy a parar por aquí, si no les cuento toda la historia. Cuando alguien nos cuenta toda la película, ¿viste? Hay una película buena al final. Termina así, ¿no? No la voy a mirar más. Ya sé el final. No es verdad. No les voy a contar el final. Vamos a verla, por favor. A finales de 2020, la familia de Gabriele hizo un pedido especial en el proyecto de vida. Recuerdo hasta hoy que mi hija quería mucho un hermanito, mucho, mucho. Entonces yo pedí en aquel proyecto de vida que mi hija quería un hermanito. Pero sabía que no iba a suceder porque el médico me había dicho que no iba a quedar embarazada. Porque en el embarazo anterior de mi hija tuve eclampsia, convulsión y mi cuerpo no soportaría más otra gestación. Yo empecé a pedirle a Dios y eso sucedió. En enero ya estaba embarazada. Cuando quedé embarazada y fui a la consulta, muchos médicos, todos me dijeron que no era bueno mantener el embarazo. Ella no aceptaba todo eso. Yo vi su fuerza. Me derivaron a un hospital de alto riesgo. De 15 en 15 días tenía que ir al médico, acompañando la gestación. A los 5 meses de gestación tuve una crisis de artralgia en mayo de 2021. Entonces me internaron, causa fiebre, dolor en el cuerpo. Los síntomas de la fiebre reumática son muy parecidos con los síntomas del COVID. Tuve taquicardia. De inicio a fin estuvimos allí, en oración, determinando el milagro. La médica me dijo, entre tú y tu hijo te vamos a salvar a ti. Y también estaba con latidos muy acelerados. Recuerdo que estuve 9 días internada en el hospital hasta sentirme mejor. No hubo secuelas en el corazoncito de mi hijo, no quedaron secuelas en mí. Salí de allí caminando. Continuó el propósito. Dios me confió una vida. Nosotros hicimos el propósito, mi esposo y yo. Y perseveramos en la palabra. El médico me dijo, Gabriele, si mantienes el embarazo,
por cierto tiempo te lo vamos a sacar, pero no fue necesario. Yo seguí hasta completar las 38 semanas. En octubre, Gabriele fue al hospital debido a un problema que ocurrió con el bebé. Él estaba con parada cardíaca. Mi bebé se estaba muriendo. A esa hora me sentí desesperada por el dolor de casi perder a quien uno ama. Yo estaba orando mucho para que sea curado. Siempre que me iba a dormir, me quedaba orando. Siempre perseverando en la palabra. Y la palabra me fue impulsando a que no había imposibles para Dios. Si Él lo dio, Él se responsabilizaba por todo. Si aún no sucedió, no llegó al final, lo voy a hacer. Si tú sigues mi palabra, mis caminos, mis mandamientos, yo voy a honrarte. Sentí que Dios me hablaba, sentí a Dios conmigo. Gabriele fue trasladada inmediatamente a la sala de parto. Ya estaba sintiendo todo, pero luego me empecé a desvanecer, empecé a tener la convulsión, empecé a sentirme muy mal, me sacaron al bebé y yo me desmayé. El médico salió, me vino a llamar y me dijo, tengo una noticia buena y una que no es tan buena. Me dijo, miró hacia un lado y mi hijo estaba en la incubadora. Tu hijo está bien, pero tu esposa está en manos de Dios. La tuvimos que inducir a un coma. Está en coma inducido porque no sé si vuelve. Y enseguida llamé al pastor. Él me llamó para decirme que su esposo había sido intubada, que su situación se complicó. Entonces yo le dije, ¿usted cree? Hicimos una oración allí por el teléfono y en aquel momento unimos nuestra fe, determinamos el milagro y allí Dios actuó. Dios oyó porque Él me trajo el mismo día y luego me hicieron una evaluación neurológica por una posible cirugía en la cabeza para saber si me había quedado secuelas en la cabeza. Cuando hicieron la tomografía, no vieron nada. Tuve alta el 18 de octubre, mi hijo estaba perfecto. El Dios que empezó la buena obra es fiel para terminarla. Dios nunca hace la obra por la mitad. Ellos confiaron, creyeron y Dios completó la obra allí para su gloria. Solo tengo que alabarlo y engrandecer su nombre. Fue un milagro atrás de otro. Yo estoy feliz de tener a mi hermano aquí porque yo soñé con eso tanto tiempo. Estaba orando por eso y eso sucedió. Eso salió bien. Tener a mi hijo en brazos, a mi familia completa, mi vida restaurada, a mi hija, a mi familia, a mi bebé, solo debo agradecerle a Dios. El esposo dijo una cosa de suma importancia. Dios lo dio, Él es responsable por todo. Dios, no me has dado a mi hijo por casualidad. Entonces tienes que hacer la obra completa. Dios sea alabado. Este es nuestro Dios. La Biblia dice que Él sigue siendo el mismo. No vamos a buscar otros dioses, solo al Dios de la Biblia, aquel que no cambia, aquel que no trae modernidad. No. Alguien pregunta, Pastor Jaime, ¿usted es conservador? Claro, mi Jesús es conservador. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo sigo el mismo. Obvio que no habla de la política. La Biblia no cambia, la Biblia sigue igual. La reforma protestante no fue para reformar la palabra. La puerta sigue angosta y el camino sigue angosto. Ahora vamos a responder al pueblo de Dios. Cada pregunta, como dice el Dr. Suárez, tiene un mensaje también. La primera. Pastor, ¿es posible restaurar un hogar destruido por el enemigo? Creo que hoy ya lo respondí. Ya lo dije. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios si fue por el diablo. Hermano, si el diablo tuvo la capacidad de destruir, Dios no tendrá la capacidad de reconstruir. Ve a Lot, a Job, perdón. El diablo le quitó todo. ¿Dios le devolvió cómo? Es lo mismo con la felicidad del matrimonio. Dios se la devuelve. Y la gloria de la última casa será mayor, ya lo dije. Fue como el caso del pastor Raoni. Es pastor de San Mateus. Sus padres se habían separado. Después se reencontraron y se volvieron a casar. El pastor Fernando, que hizo un himno muy lindo sobre sus padres, el pastor Fernando de Curitiba, tuvo la misma experiencia. Después casó a los padres que estaban divorciados. Me explico, estaban separados. Este es nuestro Dios. Tenemos que creer en el Dios de milagros. No se preocupe con lo que digan los demás. Haga lo que Dios le dice a su corazón. Su pregunta fue respondida. En San Lucas 1:37, tengo la Biblia abierta aquí. Dice así, pues nada imposible para Dios. Si el diablo fue capaz de destruir, Dios es capaz de reconstruir.
Gloria a Dios. Segunda pregunta. Pastor, ¿todas las enfermedades provienen del pecado? Con esta respuesta el pastor debe tomar cuidado, porque si dice sí, mira, no te dije, todos los enfermos están en pecado, no. Mucha gente aún sufre porque le faltó conocimiento, ¿no es verdad? Mucha gente sufre por falta de conocimiento y hay gente que no tiene cuidado con su cuerpo. Hay que cuidarse también. Pero no es eso, hay que buscar la causa, o sea, con el pecado entró la muerte, las obras del diablo entraron. No porque está enfermo, es que está en pecado, no, fue allá con Adán y Eva. Pero desde el momento en que aceptamos a Jesús, somos reconciliados con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Echar al enemigo de nuestro territorio. Cuando Dios le dio la tierra de Canaán a ellos, les dijo, cuando entren en la tierra prometida, echarán fuera a todos los habitantes de esa tierra. Está en Números capítulo 33, versículo 50 en adelante. O sea, nosotros también tenemos que echar de nuestro territorio ¿a quiénes? A los demonios, al espíritu de enfermedad. Sal, maldigo esa enfermedad ahora. Si es una herencia genética que se alojó allí por generaciones, entonces usted va y hace la obra de Dios, ¿sí? Pero no es porque la persona está enferma que está en pecado, no. A veces le falta conocimiento, a veces es un santo hombre de Dios. Como la mujer llamada Elizabeth, que andaba irreprensible ¿en qué? En todos los mandamientos, pero era estéril. No tenía hijos, tenía una enfermedad, era estéril. Porque tanto el hombre como la mujer nacieron para ser fértiles. Ellos tenían la bendición de la multiplicación, de la fructificación, pero ella no tenía. Él tenía un problema, a veces ella tal vez tiene ovarios poliquísticos, malformación del útero, endometriosis, a veces él no llega la fuerza, no es que no tenga fuerza, o sea, no logra su semen, no llega a la mujer, no llega donde debería llegar. Esas cosas la ciencia las explica mejor, pero para Dios no hay nada imposible. Esta es mi respuesta. No es que la persona se enfermó porque está en pecado, no. El pecado de Adán y Eva hizo que la naturaleza del mal entrara. Pero con la obra redentora de Jesús, no solamente somos salvos, como debemos restaurar nuestro cuerpo. Cuando usted acepta a Jesús, se convierte en nueva criatura, pero la nueva criatura es su espíritu. Su cuerpo es el mismo. Si era gordito cuando se bautizó, va a seguir gordito. Delgadito, delgadito. No es así. Si quiere engordar o adelgazar, es un caso de dieta. Es con el médico, debe consultar al nutricionista y lo va orientando. Pero hablando en serio, si se bautizó con hipertensión, ¿va a seguir hipertenso? Hay casos en que Dios actúa y la persona se apropia, pero tiene que echar fuera al habitante del infierno que entró en su territorio, como aquellos habitantes que entraron en el territorio de la tierra que había sido dada a la descendencia de Abraham. Así es que se hace la obra de Dios. ¿De acuerdo? Creo que respondí. Hermanos, ¿pueden ponerse de pie, por favor? Llegó el momento de la oración. Primero voy a orar por ustedes y después por sus familiares. Voy a orar por quien tiene cualquier tipo de dolor. Voy a orar por quien le duele la cabeza, dolor en el estómago, dolor en el pecho, en los brazos, en las coyunturas y articulaciones. Cierren los ojos. Padre, tu palabra dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por sus rebeliones, llagas, heridas, fuimos nosotros curados. Señor, ven con tu unción de poder sobre esta iglesia, sobre quien nos ve por televisión, por radio, por internet. Señor, por alguien que pasó estos días por momentos muy pero muy difíciles. Siente mucho dolor en el pecho y esta persona está preocupada. A la otra le duele la nuca. A la otra le duele la cara. Le duelen los senos nasales debido a una sinusitis muy fuerte. Dios, ven sobre esta persona que no puede levantar el brazo, levantar la pierna. Tiene dificultad para caminar, para pisar. Dios, ven sobre la persona que tiene cáncer y el dolor es insoportable. Maldigo el dolor y el cáncer también. Ahora, hermano, ahora, hermana, yo uno mi fe a la fe de todos, levanto la voz en la autoridad, en el poder que hay en el nombre de Jesús y digo, cáncer, vete ahora, enfermedad, vete ahora, dolor, donde sea que estés, desde la coronilla hasta la planta de los pies, te digo que sueltes a esa persona, vete de ahí ahora, saldrá ahora, vete en el nombre de Jesús. Diga, Señor, yo declaro delante de ti y de todos, que mi familia y yo pertenecemos al Señor Jesús. Amén.
Seguindo pelo mundo o caminho, ouvi choro e vi espinhos. Deus me ajudou até aqui. E testemunho que a vida passará, e o que disse Jesus Cristo é o que permanecerá. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e um campo missionário se conquista de joelhos. Estou aqui, orando a cada passo e pegadas a seguir. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Viajando para o desconhecido, nunca estarei perdido. A torre forte é meu abrigo. E quando por ti for convocado, a campos anjos do meu lado, para a vitória estar comigo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e um campo missionário se conquista de joelhos. Estou aqui, orando a cada passo e pegadas a seguir. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Siga al Dr. Suárez en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube.